El 2 de mayo de 2021 salía del gimnasio, fui hacia casa en moto tranquilamente, recorrí unos 20 kilómetros aproximadamente. Al llegar a mi casa noté un pequeño mareo, pero no le di mucha importancia porque pensaba que había sido del entrenamiento de pesas. Me metí en la cama, al día siguiente me tocaba trabajar, me fui a levantar para ir a trabajar y no movía absolutamente nada del cuerpo, solamente podía mover el cuello. Hablaba bastante mal. Y bueno, mi mujer llamó a la ambulancia, se presentó el servicio de emergencias médicas en casa y me trasladaron hacia el hospital de Belviche. Yo me llamo Montserrat Aguiló, tengo 60 años y tuve 2 ictus con 48. Y a partir de entonces, pues nada, se trata de vivir, pues como aprendes a vivir después de un ictus. Dejas de ser la persona que eras y tienes que volver a empezar. En España aproximadamente se producen cada año 120.000 casos de ictus, de los cuales 25.000 personas llegarán a fallecer. Pero como dato curioso, os diré que el 50% de la población no sabe reconocer ningún síntoma de esta enfermedad. En el reportaje de hoy vamos a averiguar qué es un ictus, qué hacer en caso de padecer uno y qué tipo de secuelas deja a largo plazo, tanto física como emocionalmente. Un ictus es una falta de riego sanguíneo al territorio cerebral por obstrucción de las arterias que irrigan al mismo. Entonces, básicamente lo que ocurriría es que le faltarían nutrientes y oxígeno al tejido cerebral afectado. Podríamos clasificar los ictus en dos tipos diferentes de ictus. Podríamos clasificarlos en ictus hemorrágicos y ictus isquémicos, que son los más frecuentes, ya que estaríamos en 3 de cada 4 aproximadamente de todos los ictus que tenemos en nuestro medio. Entonces, como síntomas más importantes, podríamos hablar de alteraciones del lenguaje, alteraciones de la marcha y o del equilibrio, pérdida de fuerza y o motricidad, pérdida de sensibilidad e incluso podríamos estar valorando una alteración visual. Entonces, lo importante de esta patología es que es una de las causas, la segunda causa de mortalidad en España, por detrás de la isquemia cardíaca, y la primera causa de discapacidad en paciente que sobrevive al evento. Tendríamos que aportar o añadir que se trata de una enfermedad que de cada vez es más frecuente en pacientes más jóvenes, aparece de forma aproximadamente entre la cuarta y la quinta década de la vida, siendo previamente algo más tardía, y es muy importante tener en cuenta que eso se da porque los factores de riesgo en la sociedad actual son más prevalentes. Estaríamos hablando de pacientes con hipertensión, que es el factor de riesgo más importante, tabaquismo, diabetes mellitus o tener el colesterol elevado, una dislipidemia. Entonces, lo más importante para esta patología es un diagnóstico precoz, puesto que es tiempo dependiente y cuanto más temprano sea el diagnóstico, antes puede llegar el tratamiento y más tejido podríamos recuperar o incluso salvar. Básicamente, un ictus presenta alteraciones de la fuerza, podría ser de un hemicuerpo o de una parte del cuerpo. Podría sentir el paciente que tiene alteraciones sensitivas, pues hormigueos, pérdida de sensibilidad. Podría sentir que tiene alteraciones de la marcha, con desviaciones hacia un lado, caminar de una forma tambaleante. Podríamos detectarlo con alteraciones del lenguaje, con una forma de hablar en la que la articulación o la forma de expresarse costase, o que no se encontraran las palabras o bien no se entendieran las palabras que se les pueden estar diciendo a estos pacientes, ¿no? Tiene un factor de riesgo importantísimo que es la hipertensión arterial, que es
más importante, el más prevalente, el más frecuente que se relaciona con este tipo de pacientes. Y luego tendríamos otros que son tanto la diabetes mellitus como podría ser el consumo de tabaco de forma continuada, u otras patologías que afectan al aparato cerebrovascular, ¿no? Entonces, básicamente este tipo de factores de riesgo en la sociedad actual, en la que vivimos con mayores tasas de obesidad y con una vida más sedentaria, lo que estamos observando es que están causando ictus de cada vez en personas más jóvenes, con lo cual la edad de inicio de los ictus se ha rebajado hasta los 40 años aproximadamente. ¿Qué hacer en caso de sospecha de que una persona que está a tu lado pueda estar sufriendo un ictus? Lo más importante es una detección precoz de la situación, y estaríamos ante una situación en la que habría que activar al sistema de emergencias a través de los códigos que ya se establecen, ya que estamos hablando de una patología que es tiempo dependiente. Es decir, cuanto más temprano seamos conscientes de que estamos ante un ictus, menos secuelas quedarán a ese paciente. Entonces, lo ideal es avisar al sistema de emergencias médicas y a partir de ahí un traslado a un centro terciario para un diagnóstico y un tratamiento. Una vez llamamos al 112, ¿quién son los encargados de gestionar la llamada de emergencia? Las llamadas de emergencia entran a través del 112. Las recibe un gestor, que si se trata de una llamada sanitaria, entonces las deriva a 061, que somos nosotros, que es la central de emergencias, y activa un recurso para que ya vayan a hacer la asistencia al paciente. Básicamente lo que tiene que proporcionarnos es la información sobre lo que le está pasando a la persona que está llamando o a la persona que está acompañando. Necesitamos saber qué síntomas siente, la ubicación y valorar cuál es la respuesta más eficaz para ese paciente. Cuando llega la unidad al paciente, lo que hace es hacer una valoración estricta de los síntomas neurológicos siguiendo unas escalas que utilizamos nosotros. Se identifican y se confirman esos síntomas neurológicos, entonces llama el personal asistencial a coordinación, explica en qué situación se encuentra el paciente y entonces se activa desde aquí el código ictus. Vale, cuando hablamos de código son acuerdos que hay entre todos los sectores sanitarios dentro de Cataluña, entre hospitales, centros de atención primaria, todos los sectores de sanidad que regulan ciertas patologías, como en este caso hablamos del código ictus, que lo que hacen es detectar algunas patologías que se benefician mucho, que son tiempo dependientes, hablamos nosotros, es decir, cada minuto que pasa puede empeorar la calidad de vida del paciente y la posibilidad de supervivencia, con lo cual tenemos unos parámetros de detección precoz para, en cuanto se activa, prealertar ya al hospital y nos permite adelantar muchísimo el tratamiento de estos pacientes, ¿no? ¿Se pueden salvar vidas? Sin duda, seguro. Todos los códigos de activación nos permiten mejorar muchísimo la supervivencia y adelantar el tratamiento, con lo cual cuanto antes iniciemos el tratamiento, más posibilidad de supervivencia, incluso a algún paciente podemos llegar a salvarle la vida adelantando todo ese tiempo de isquemia cerebral o de daño en el cerebro, sin duda. El Hospital Clínic y Provincial de Barcelona es un hospital de referencia a nivel europeo y está catalogado como uno de los 200 mejores hospitales públicos en todo el mundo. Su servicio de neurología cuenta con 121 profesionales, donde atendieron el año pasado a 915 pacientes con códigos ictus. Una vez que el paciente viene con el SEM o nosotros lo diagnosticamos en urgencia rápidamente una sospecha de ictus, pues acudimos aquí al TAP, después de hacer una exploración bastante básica y hacemos una serie de pruebas, principalmente son tres. Una es un escáner que nos permite generalmente descartar otras causas que pueden simular un ictus. También nos permite diagnosticar un tipo de ictus que es el ictus hemorrágico y en ese caso el diagnóstico queda ahí. Y luego en la mayoría de los ictus, que son ictus isquémicos, en los que hay una embolia que tapa una arteria, pues hacemos un estudio vascular donde vemos la oclusión y además hacemos un estudio de perfusión que nos permite ver la viabilidad del tejido, es decir, si ya hay mucho tejido que está dañado o si el tejido está en riesgo de lesionarse pero se puede salvar con un tratamiento.
Entonces, rápidamente, una vez que hacemos el diagnóstico aquí, pues en alguna de las estancias de aquí de radiología, hacemos generalmente en el ictus isquémico un tratamiento con un fibrinolítico, que es la administración de un tratamiento por vena, que disuelve el coágulo, y luego, en algunos casos en los que se demuestra que hay una oclusión de una arteria, se hace una trombectomía mecánica, que básicamente hace por vía femoral al sistema arterial y llegar a las arterias del cerebro y extraer con diferentes técnicas el coágulo. En el caso del ictus hemorrágico, que es menos frecuente, pues generalmente el tratamiento es de sostén, es decir, tener al paciente con un nivel de tensión, de glucemia, etcétera, que sean correctos, y en algunos casos muy concretos se podría plantear una cirugía. Vale, no se puede hablar de un punto concreto de no retorno en un ictus, es decir, el ictus se tiene que entender como un proceso dinámico en el que por cada unidad de tiempo, por cada minuto se van muriendo más neuronas, casi 2 millones de hecho por minuto, ¿no? Y conforme más avanza el tiempo desde que empezaron los síntomas, más territorio o más cerebro está, digamos, dañado de forma irreversible, ¿no? Pero esto no es igual en todas las personas. Hay personas que con una misma oclusión de la misma arteria y con unas mismas características, pues su ictus avanza más rápido y otras más lento. Y además tenemos que tener en cuenta de que cada vez más, a pesar de que haya más daño irreversible en el cerebro, pues la tendencia es a tratar, porque aunque el beneficio sea menor, sigue habiendo un beneficio. ¿Por qué es más común el ictus en mujeres que en hombres? Bueno, en general la población normal, el ictus es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, excepto a edades mayores, a partir de 80-85 años, donde la relación se invierte y sí que es más frecuente en mujeres que en hombres. Lo que sí que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres es la gravedad del ictus. En general, de hecho, en España, la primera causa de mortalidad en mujeres sí que es la patología cerebrovascular, en los hombres no, que son los tumores, ¿no? En este caso. Y esto en parte es porque las mujeres duran más, si tienen más esperanza de vida, por lo tanto seguramente acumulan más comorbilidad, otras enfermedades que agravan el ictus, y también porque hay una serie de condicionantes que son más frecuentes en mujeres, por ejemplo la arritmia cardíaca, que es más frecuente en mujeres, sobre todo mayores, y esta arritmia cardíaca o los ictus de origen cardioembólico son más graves, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre una persona que acude al servicio de urgencias con sospecha de un ictus o una persona que llega en ambulancia con un código ictus activado? Es de vital importancia pues la detección de los síntomas de ictus por parte de los familiares del paciente, y sobre todo el no posponer un aviso pues al SEM principalmente. Es decir, es típico que un paciente entre por la puerta con muchas horas de síntomas y sea porque se acostó a ver si pasaban los síntomas o a ver si mejoraban, ¿no? Es decir, ante una falla de una función neurológica aguda, pues lo más rápido, lo más necesario es avisar rápidamente al SEM, porque ellos ya valoran al paciente, activan rápidamente el código ictus. Es verdad que si el paciente viene por sus medios, tampoco es que tenga que ir necesariamente mal. De hecho, llegan a urgencias y rápidamente enfermería de triaje detecta los síntomas, nos avisa, igualmente ponemos en marcha el circuito, pero generalmente los tiempos son peores porque el SEM trabaja y lleva años de experiencia pues en eso, la detección precoz y traslado y atención del código ictus. Bien, el riesgo de complicaciones inmediatas después de un ictus es necesario que se haga una evaluación estrecha o una monitorización estrecha, ya sea también a nivel neurológico como hemodinámico. Y es que creo que estos pacientes deben estar atendidos en una unidad de ictus, principalmente en la medida de lo que sea posible, porque deben ser tratados por profesionales expertos, ¿no? Que tengan una expertez en el manejo de este paciente, en los cuidados de estos pacientes y que sean capaces de detectar de manera precoz cualquier complicación que pueda aparecer en estos pacientes. ¿Cómo se maneja la nutrición y la hidratación de un paciente de ictus que no tiene movilidad? Lo primero que se hace, ya sea un ictus con poca movilidad o con mucha movilidad, lo primero que se debe hacer es una valoración de la disfagia de estos pacientes, una valoración de la deglución, ¿vale? Porque a veces con el ictus queda afectada la deglución de estos pacientes. Se realiza la prueba de disfagia y se valora si el paciente tiene dificultad para deglutir o no tiene dificultad para deglutir o no puede deglutir. Por tanto, en el primer caso, ¿no? Tenemos un paciente con una disfagia, es decir, que le cuesta deglutir. Lo que haremos es adaptar la dieta que le pidamos en el hospital a una dieta disfagia y ir revalorando durante todo el ingreso mediante logopedas y enfermeras si se puede progresar esta dieta a una dieta pues como podemos tener tú o yo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la hidratación de estos pacientes con disfagia, existen las aguas gelificadas, que son aguas con textura semisólida,
que lo que hacen es reducir muchísimo el riesgo de broncoaspiración, ¿no? Y que este paciente pueda acabar con una neumonía asociada a esta disfagia. Por otro lado, en pacientes que no pueden deglutir, se valora la colocación de una sonda nasogástrica, obviamente siguiendo pues, las voluntades del paciente, ¿no? Si el paciente no quiere que se le ponga una sonda nasogástrica o su familia ya tenían hablado que no se ha de hacer esta cura invasiva, pues no se realizará, ¿no? Pero en caso de que no pueda deglutir y se coloque una sonda nasogástrica, contamos con unos profesionales como los nutricionistas que nos ayudan a adaptar, según las necesidades del paciente, una dieta para cada momento del ingreso. Bueno, en parte sí, pero no es una epidemia, una plaga como tal. Es decir, el ictus no está creciendo porque sí, no sabemos por qué no crece, sino que crece pues a consecuencia del crecimiento de los principales factores de riesgo. Es decir, estamos en una población, sobre todo en la población nuestra, pues con una alta tasa de obesidad y creciendo, población pues con diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Colesterol alto, mal control tensional, mucho consumo de sal, ¿no? Y todo esto favorece a que el ictus se dé, ictus, isquémico, hemorrágico, patología cardíaca, cualquier tipo de patología de las arterias. Entonces, básicamente estamos ante una plaga porque hay varias plagas a su vez, de obesidad y tal, que son las que tenemos que controlar. Nosotros cuando el paciente viene aquí le ponemos o le intentamos poner remedio a lo que le pasa al paciente en el momento agudo, un tratamiento para quitarle la embolia, una trombectomía, pero lo realmente importante para controlar esta plaga que se nos viene, pues principalmente es la prevención. ¿Qué sucede con el paciente que recibe el alta? El 70% de las personas que han sufrido un ictus recibirán algún tipo de tratamiento o rehabilitación en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Para profundizar un poco más sobre el tema, nos hemos trasladado hasta Badalona, concretamente al Instituto Guttmann, un centro pionero y referente en toda Europa sobre la neurorehabilitación. Ahí vamos. ¿Cuál es la función principal de un médico rehabilitador? Hay que objetivar las afectaciones neurológicas secundarias, en este caso a un ictus, y una vez tenemos objetivadas las alteraciones que han conllevado el ictus, hay que estimular y trabajar cada una de ellas mientras le damos al paciente la máxima funcionalidad posible, adaptándose en cada momento evolutivo a lo que el paciente pueda hacer. Así que tenemos que ver pues, si tiene una afectación del habla, una afectación de la deglución, una afectación de la funcionalidad, de la fuerza, una afectación cognitiva, lo objetivamos todo y a partir de aquí le ponemos un tratamiento dirigido a cada una de estas afectaciones, individualizándolo en cada paciente. Entonces, en cada momento evolutivo de todas y cada una de ellas, de estas afectaciones, tendremos que plantearnos unos objetivos adaptados, donde podamos prevenir complicaciones en el futuro y, por otro lado, dándole al paciente la máxima funcionalidad y la máxima autonomía posible. Para mejorar la movilidad de los pacientes que han sufrido un ictus, aquí desde el Instituto Guttmann, en la parte de rehabilitación funcional, trabajamos conjuntamente los fisios como los terapeutas ocupacionales. Y al final lo que intentamos buscar es darle la máxima funcionalidad a los pacientes de cuando llegan a una fase más aguda, que no pueden valerse por sí mismos, les vamos a reaprender, les ayudamos a reaprender todos los movimientos como puede ser caminar, como vestirse, ayudarles a comer, a hacerse la higiene diaria. Todos estos ejercicios son los que nos centramos para hacer en la rehabilitación. Los cambios que podemos esperar de los usuarios que han tenido un ictus es la mejora de la funcionalidad, que sean el máximo independientes posibles en las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser vestirse, comer o la higiene diaria de cada uno, y también que se pongan de pie, que empezamos a mantener la hiperestación, empezar a dar los primeros pasos, más a largo plazo, ir aumentando el equilibrio y que sean lo más funcionales posible, tanto en el hospital como fuera en un entorno real. Bien, nosotros tenemos dos grandes bloques de actividades, por un lado el trabajo cardiovascular y por otro lado la potenciación muscular. Vamos alternando entre una y otra y después también intervienen actividades deportivas, iniciación deportiva, actividades acuáticas y otras que tienen
Un objetivo más cognitivo-motriz, también hacemos actividades cognitivo-motriz porque, como bien sabemos, los pacientes con ictus tienen déficit cognitivo y alternamos las dos tipos de trabajo. Bien, la verdad es que nuestras actividades siempre son motivadoras. A las personas que nos gusta la actividad física y el deporte, pues venir y practicar de nuevo actividades que son más, a veces tienen ese carácter más lúdico, más de ocio, pues es fácil que encuentren esa motivación. Y además, mientras el paciente vea que va ganando, que va mejorando su estado físico, estará motivado, con lo cual es bastante fácil que en su proceso rehabilitador, dentro del gimnasio hay mucha vida, hay mucha broma, entre ellos se ayudan, se entienden y tal, es relativamente fácil que estén motivados. Es cierto que hay momentos que no están del todo a tope, pero una vez entran en el gimnasio vienen a rehabilitarse, para ellos vienen a curarse, y con lo cual es fácil de que todo lo que le pidamos lo hagan y intentamos siempre que haya mucha vida y mucha sonrisa. Y la actividad física es una de las cosas que ya lleva implícitamente. Tú que tienes formación sanitaria, ¿cuándo te das cuenta, cuándo eres consciente que has sufrido un ictus? Pues fui consciente cuando ya estaba dentro de la ambulancia. Hasta el momento que estuve dentro de la ambulancia realmente es como que no me daba cuenta absolutamente de nada. No sabía ni el día que era, ni dónde trabajaba incluso, no sabía nada de nada. Y en un momento de lucidez en la ambulancia, en el traslado, pues ahí sí que me di cuenta realmente que lo que estaba sufriendo era un ictus, muy claramente. Ya que no movía nada del cuerpo, solamente movía el cuello y casi no podía hablar. ¿Con qué edad sufriste el ictus? Con 43 años. ¿Tienes en la actualidad? 46. ¿Cuánto tiempo estuviste ingresado en el hospital? En Bellvitge estuve aproximadamente unos 15 días. De los 15 días estuve una semana que solamente podía mover el cuello. De Bellvitge salió la opción de ir al Instituto Guttmann y fui trasladado hacia el Instituto Guttmann, donde estuve 2 meses internado día y noche y luego 1 mes más de ambulatorio. ¿Cómo fue tu proceso en el Instituto Guttmann? Bueno, desde el primer día me trataron muy bien, la verdad. Recuerdo que el primer día que llegué automáticamente me hicieron la valoración médica. Me dieron unas pautas a seguir de comportamiento, vino el fisio rápidamente, me dijo, me dio unas pautas de ejercicios que tenía que ir haciendo, de cada hora de mi día lo que iba a hacer, que iba a estar todo el día ocupado, desde la mañana que te levantas a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. O sea, ¿vivías aquí? ¿Estabas ingresado aquí? Sí, estuve ingresado 2 meses continuos, día y noche, sin poder salir los fines de semana ni nada. Ten en cuenta que cuando yo llego aquí solamente puedo mover el cuello y un poquito la mano derecha. Entonces estaba en silla de ruedas, estaba encamado completamente, iba con un pañal porque no podía ni levantarme, ir al lavabo ni nada. Y entonces pues 2 meses estuve aquí día y noche encerrado. ¿Cómo te influyó tu fuerza mental y sobre todo el apoyo de tu familia desde la distancia, desde la lejanía? Sí. Bueno, yo en un principio me negué, por ejemplo, a recibir visitas. No quería que nadie me viera en el estado que estaba. Tanto amigos como familiares, me negué a que viniera nadie. La única persona que venía, porque yo quería, era mi mujer. Recuerdo que a mi mujer la trataba pero bastante mal. Es triste decirlo, pero se me dio por tratarla mal. Supongo que era como un saco que tenía ahí enfrente, que pagaba mis frustraciones, lo pagaba con ella. Luego ya hubo un día que empecé por mí mismo a recapacitar, darme cuenta de dónde estaba, de todo lo que me rodeaba. Y a partir de aquí ya fue simplemente pensar, bueno, si no me sale una cosa ahora, ya me saldrá. Si no me sale, pues lo haré de otra manera. Y día a día ir superándote como puedes. Lo que es muy importante, que no te quedes con la frustración, porque hay muchísima frustración por medio. Hay momentos muy duros, porque tú quieres hacer ejercicios y mentalmente lo sabes realizar, pero lo vas a realizar y te das cuenta que tu cuerpo no es que no te responda, es que tu mente no sabe mandar esa orden. O mejor dicho, la orden se pierde por el camino. Y poco a poco te tienes que ir animando. También es cierto que el Instituto Guttmann aquí te tratan muy muy bien, todos los profesionales, desde una mujer simplemente de la limpieza, un oficio muy digno, hasta un doctor. Es todo como una gran familia. Luego, aparte de los compañeros, vas creando muchas amistades incluso que tengo a día de hoy, y te cambia muchísimo la forma de ser. Yo entré aquí con un ego, por ejemplo, muy subido, y cuando salí de aquí me di cuenta de que la vida es muy bonita, que hay que disfrutar cada momento, dentro de los márgenes que se pueda, adaptarse y disfrutar lo máximo posible. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, desde el momento que salgo de Guttmann, salgo con muchísimo ánimo,
pero una vez que estás en la calle te das cuenta de que la realidad es muy dura. Aquí no deja de ser un sitio muy familiar, todo el mundo te trata muy bien y cuando sales a la calle te encuentras con que no hay muchas cosas adaptadas, que quieres hacer vida normal pero tú no puedes, entonces te entra muchísima frustración y la frustración la tienes que saber llevar muy bien. A día de hoy, pues bueno, hago vida bastante normal, salgo a pasear, voy al gimnasio, que es mi pasión de siempre, controlando ya, lógicamente, los pesos que puedo subir y tal. Muchos ejercicios no los puedo hacer, pero bueno, es adaptarte al día a día. Voy a buscar a mi hijo al colegio, hago una vida muy normal. Lo que sí que es cierto que hasta llegar aquí pues han habido unos pasos muy importantes y ha habido mucho trabajo psicológico por mí mismo. Ten en cuenta que yo cuando salgo de aquí me mandan a un psiquiatra de la Seguridad Social normal y corriente que no es especialista en estos temas y automáticamente me diagnostican que tengo depresión, cuando yo depresivo realmente yo no estaba. Lo único que una persona que sufre ictus, todo se ralentiza mucho. Tú quieres hacer las cosas pero tienes que pensar lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y si lo estás haciendo bien. Entonces todo esto es un proceso que va muy lento y te queda muchísima frustración. Entonces la Seguridad Social automáticamente, la psiquiatra, me mandó pastillas para la depresión y bueno, fue mi mentalidad de día a día, de cambiar, de decir, bueno, que esto no me sale, lo voy a hacer de otra manera. Si no me sale de otra manera, ya saldrá. Y si no sale, pues buscamos una alternativa. Volvamos al 1 de mayo del 2021, el día antes de que sufrieras el ictus. ¿Qué echas de menos de ese día de antes, ahora, en la actualidad? Bueno, ¿qué echo de menos? Físicamente no tengo la misma fuerza que tenía, lógicamente. Echo de menos el hacer deporte, sobre todo echo de menos el hacer deporte en el nivel que estaba, pero realmente mi vida ha cambiado tanto que parto desde hoy. No le doy importancia a lo que podía hacer antiguamente. Es que hay un problema que mucha gente tiene, que yo también lo tenía, que es el pensar de, ostras, yo antiguamente podía hacer esto, hostia, yo antiguamente podía hacer lo otro. No tienes que pensar en negativo. Antiguamente, vale, antiguamente a lo mejor podías correr, hoy en día no puedes correr, da igual. ¿Puedes caminar? Sí. Ya está, simplemente. Es adaptarte el día a día a tu vida cotidiana. Si no puedes hacer unas cosas, pues da igual. Te adaptas simplemente. No echo de menos absolutamente nada, la verdad. Carlos, te doy en nombre de toda la familia de Actúa Televisión. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Aquel día estaba de fin de semana y era un sábado. El día antes tenía un dolor de cabeza bastante persistente y no se iba. Recuerdo que estuve tomando ibuprofeno, paracetamol, pero no se iba. Y me encontraba muy cansada y el día siguiente, cuando me desperté, pues quería ir al baño y me daba golpes contra la pared porque la puerta del baño estaba al lado, pero no podía ir por la puerta y cogía las cosas y se me caían. O iba a dejar algo en la mesa y lo dejaban. No era capaz de calcular dónde estaba la mesa, lo dejaba y se caía todo. Y entonces recuerdo que me encontraba muy mal, que tenía el dolor de cabeza, era cada vez más fuerte y ya no recuerdo nada más, que lo otro está muy confuso. Sé que hablé por teléfono con mi doctora de entonces, con la doctora Sanz, y
me decía, hablas mal, estás hablando mal, tienes que ir rápido al hospital. Y ya está, no me acuerdo de nada más. Llegué al hospital, bueno, sí recuerdo que son como flashes lo que recuerdo, ¿no? No he conseguido recordar una continuidad de hechos. Sé que llegué al Arnau de Vilanova, me llevaron en brazos porque no podía andar y bueno, entonces me pusieron en una camilla rodeada de gente. Mis hijas estaban allí y el médico me hizo unas pruebas en las rodillas y no sé qué más. Me dijo que, bueno, pues que tenía una depresión y entonces se ve que tuve una crisis epiléptica muy fuerte, lo que comentaba, ¿no? Que mis hijas me decían que parecía la niña del exorcista y no puedo hacer bromas sobre esto, ¿no? A veces he intentado hacer bromas con ellas y no lo soportan. Y ya no recuerdo nada más. Aquí sí que es un fundido total. Hoy es muy diferente de cuando empecé la recuperación, ¿eh? Hoy tengo a Mike, que es mi perro de asistencia, que no me deja sola, me cuida mucho. Yo vivo sola en mi casa porque mis hijas pues tienen su vida y hago mucho deporte. Cada tarde me voy al gimnasio y me encanta hacer deporte. Me encanta ir a hacer senderismo y tengo varios sistemas para organizarme yo, por ejemplo, con la compra. Al principio era un desastre, podía comprar 2 y 3 pares de zapatos porque me olvidaba que ya me los había comprado. Ahora, pues bueno, los tengo más a la vista, así no me olvido que ya me he comprado el zapato o los pantalones. Para ir a comprar al súper voy un día a la semana con una lista. Depende de la estación del año, cambia la lista. Pero acostumbro a comer lo mismo, porque si no me cuesta mucho cambiar y comprar otras cosas. Pero es que yo así soy autónoma. Fue difícil, porque yo era una mujer divorciada, estábamos las 3 solas y pasé de ser mamá a ser una persona completamente dependiente. Y claro, ellas eran muy jóvenes, eran adolescentes y fue muy difícil. Y yo cuando llegué del Hospital del Mar pensé, ¡guau! Menos mal, en casa voy a hacer la vida que hacía antes. Es que no se me había pasado por la cabeza. Imagínate que yo no pensé que volver a casa quería decir volver a casa en aquellas condiciones. Para mí volver a casa era volver a ser la de antes. Y se me cayó el mundo encima, porque no podía. Ana tiene 33 años, es
nutricionista deportiva y vive en Madrid. Julia tiene 28, es psicóloga y ahora vive en Lleida, ha estado un tiempo en Tarragona y ahora vive en Lleida con su pareja. Me gustaría decirles, primero pedirles perdón por tanto cómo les he hecho sufrir, porque sé que les he hecho sufrir muchísimo, muchísimo, no os lo podéis imaginar. Así que perdón. Y luego gracias. Y luego muchas gracias porque sin ellas no hubiera podido continuar. Pues sin ellas. yo les voy a dar la enhorabuena, tanto a Ana como a Julia, Se lo merecen. por esa madre coraje No. que han tenido, tienen y seguirán teniendo. Y ya para finalizar, Montse, no te queremos molestar más. No, no molestáis. ¿Qué consejos le podemos dar a estas personas, a este 50% que hemos hablado durante todo el reportaje, que no conocen, no saben nada de la enfermedad ni de sus síntomas? ¿Qué consejos le podemos dar? A ver, yo les diría que el ictus es una enfermedad muy grave, muy importante y que deja muchas secuelas y además es que deja secuelas físicas y cognitivas. Las físicas las vemos, las cognitivas no y son muy duras. Es mi caso, son muy duras. Y les diría que intenten cuidarse mucho, que realmente tener una vida saludable es muy importante y que puede pasar un ictus cuando menos te lo esperas. Cuando más improbable es, puedes tener un ictus. Yo nunca lo había pensado en mi vida y trabajaba en el mundo de la sanidad. Nunca en mi vida lo habría pensado que yo hubiera podido tener un ictus. Montse, muchísimas gracias por acogernos en tu casa, muchísimas gracias por este ratito de tertulia. Bienvenidos. Y muchísima suerte. Muchas gracias. No queremos finalizar este reportaje sin tratar un tema muy importante, la gestión de emociones y la salud mental que sufre no solamente el paciente que ha tenido un ictus, sino su entorno familiar. Para ello nos hemos trasladado hasta Barcelona para conocer al personal de la Fundación Ictus. La Fundación Ictus nació en el 2007 y es una fundación muy arraigada en la población catalana, aunque tiene mucha proyección europea. Básicamente quiere dar a conocer lo que es el ictus, dar soporte a las personas que han sufrido un ictus y a sus familias, y también tiene proyectos de investigación. El programa BRIC es el programa estrella de la Fundación Ictus y bajo el lema "Después de un ictus no estás solo o sola", buscamos dar acompañamiento y soporte emocional a las personas que han tenido un ictus y a sus familias. Normalmente, después del proceso de rehabilitación, que suele pasar en un hospital de estancia intermedia, de atención intermedia, las personas vuelven a casa y ahí aparecen todos los miedos, angustias y un poco cómo va a ser mi día a día a partir de ahora. Entonces la Fundación, a través del programa BRIC, pone un equipo de profesionales, entre los cuales hay una médica rehabilitadora, una neuropsicóloga, yo misma que soy enfermera, una educadora social, para poder acompañar este proceso. Empezamos con una entrevista de acogida. Es una entrevista que se basa mucho en que la persona pueda explicarnos su vivencia del ictus. Piensa que en muy poquito tiempo le han dado un diagnóstico muy grave, pasa en 4 o 5 días, si es un ictus isquémico, que son los mayoritarios, a estar en un centro de rehabilitación y aún no ha podido procesar toda la información que le están dando y todas las vivencias. Entonces, nuestra, diría casi obsesión, es abrir un espacio para que la persona vacíe emocionalmente todo lo que le ha pasado. Nos explique cómo ha sido su vivencia, qué miedos tiene, cómo se va a enfrentar ahora. Un poquito ese vaciado es lo que hacemos en la entrevista de acogida. A partir de ese momento diseñamos un plan para seguir, irle acompañando, ya sea
con cualquiera de entrevista individualizada con cualquiera de estos profesionales que te he dicho, o también hacemos una familiar que es muy bonita. Ponemos todos los miembros de la familia que quieran participar online y a la persona afectada y los miembros del equipo, y les ayudamos a diseñar cómo va a ser su día a día a partir de entonces y que nos puedan preguntar todas las dudas que quieran. Y por último, en el ABRIC a nosotros nos gusta acompañarlos hasta la asociación. O sea, cuando una persona ha empezado el periodo de rehabilitación, puede asimilar todo lo que le ha pasado, luego tiene que salir de nuevo a la sociedad. Y aquí también es otro punto difícil. Entonces les ofrecemos la asociación de pacientes, donde se puede encontrar a personas que han pasado por una situación muy similar a ella. Y entonces allí, gracias a los talleres, arteterapia, grupos de ayuda mutua, salidas culturales, eventos sociales, puede reincorporarse a la sociedad otra vez. Es cuando acaba la rehabilitación y las personas vuelven a su vida diaria cuando se produce uno de los bajones emocionales más importantes. Piensa que la mayoría no van a poder volver a trabajar, al menos en lo que trabajaban antes, y no tienen rol social. Entonces ahí se produce un vacío existencial bastante importante. Bajo su punto de vista, ¿es el ictus una plaga moderna? Bueno, no podemos negar que el incremento de factores de riesgo en la sociedad en la que vivimos y la rapidez en la detección de los nuevos casos que aparecen nos condiciona y nos obliga a pensar que el ictus es una enfermedad bastante importante y a considerarla entre las más frecuentes, con lo cual podríamos decir que la vemos y la detectamos y la tratamos mucho más frecuentemente. Sí, podría catalogarla como una plaga moderna. Doctor Luis Roca, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Actúa.